Esto pasó hace un par de meses. Tenía 34 años y perdí mi trabajo en la ciudad. Así que decidí ser cuidador nocturno de una vieja casona en el campo. Pensé que un cambio de vida me haría bien. La casona estaba rodeada de un denso bosque y tenía historias de desapariciones. Era grande, oscura y tenía rincones que parecían murmurar secretos. Creí que tal vez encontraría paz allí. La primera noche fue tranquila. Caminé por la casa, revisando cada habitación. La soledad me daba un poco de paz, pero también inquietud. La casa tenía una decoración antigua, y cada rincón me llamaba la atención. No podía dejar de mirar, aunque algo me decía que debía tener cuidado. En la segunda noche, mientras revisaba el ala oeste, escuché un crujido. Pensé que podría ser una rata, aunque también creí que era simplemente el desgaste de la casa. Me sentí intrigado. Caminé hacia el sonido, pero una sensación extraña en mi estómago me decía que debía dar un paso atrás. Las habitaciones estaban vacías, y el aire era más frío. Me pregunté si las historias de la casa eran ciertas, pero traté de convencerme de que solo era mi imaginación. A medida que pasaron los días, esos crujidos se convirtieron en susurros. A veces creía escuchar nombres, pero se desvanecían rápidamente. Cada noche, cuando las sombras se alargaban, sentía que algo cambiaba. Algunos objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. O tal vez siempre estuvieron ahí, y solo yo no los notaba. El frío aumentaba, como si algo o alguien me estuviera observando. Cada golpe resonaba en los pasillos vacíos y mi corazón latía rápido. No sabía cuánto tiempo pasé explorando la casa, pero cada rincón me llenaba de un escalofrío. La batalla entre mi razón y lo que no podía ver me desquiciaba. ¿Era todo un juego de mi mente? ¿O realmente la casa tenía algo más? Una noche, revisé un salón oscuro y sentí una presencia a mi lado. Me giré de golpe, pero solo vi la pared. Pensé que estaba loco. El aislamiento me estaba afectando. Solo quería entender lo que sucedía. Entonces, ocurrió algo que jamás podré olvidar. Estaba en la entrada del pasillo cuando sentí que alguien me miraba. ¿Quién está ahí?, grité, pero no hubo respuesta. Tracé una línea entre la valentía y el miedo, y decidí irme. Sin embargo, una pregunta se instaló en mi mente: ¿por qué, al darme la vuelta, no había nadie ahí? Esa pregunta me paralizó y el frío se intensificó. No podía dejar de pensar en todas esas historias horribles sobre la casona. Aquella noche, la sensación de que algo me acechaba nunca se fue. Aún hoy me pregunto qué era aquello que me miraba, incluso cuando no había nadie. Capítulo 2. La segunda semana se presentó con un tipo de tensión que rozaba lo insoportable. Durante el día, la luz del sol iluminaba cada rincón de la casona, pero en la noche, la oscuridad parecía tomar forma y ganar vida. Aunque intentaba mantener mi mente ocupada, las sombras siempre eran más fuertes que mis pensamientos. El sonido del silencio se volvía ensordecedor, y cada movimiento que hacía resonaba en el aire helado. Decidí explorar más el ala oeste. Allí, el aire se sentía denso, casi como si me empujara hacia atrás. Al entrar en una habitación, noté un viejo retrato en la pared. Era una mujer. Su mirada penetrante me seguía donde fuera que me moviera. Me estremecí y, al darme la vuelta, vi el espejo polvoriento al fondo. Algo se movió detrás de mí, y me giré de golpe, pero era solo mi reflejo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché unas risas suaves y apagadas. No podía estar seguro si era real o una ilusión. Solo el viento, intenté convencerme. Sin embargo, el eco persistente en mi mente me mantenía despierto. El tiempo pasó lentamente, como si la casa quisiera enseñarme algo que aún no comprendía. A la tercera noche, decidí hacer una llamada. Quizás hablar con alguien del exterior podría alejar los fantasmas. Marqué el número de un viejo amigo, pero solo obtuve la señal de ocupado. La sensación de aislamiento era más intensa esa noche. Cuando miré por la ventana, el bosque se extendía como una oscura muralla y, por un momento, creí ver una figura moviéndose entre los árboles. Parpadeé y ya no estaba. Me sacudí. Es solo una ilusión, me repetí. Pero mientras caminaba por el pasillo, los susurros regresaron, más claros esta vez.
¿Ayuda? Resonaron en el aire, suaves y llenos de desesperación. La piel se me erizó. No sabía si debía investigar o correr. La curiosidad me empujó hacia la voz. Avancé paso a paso, cada uno más pesado que el anterior. En el salón principal, encontré una puerta entreabierta que nunca había notado antes. No sabía si cerrarla o abrirla, pero la curiosidad ganó y empujé la puerta. Dentro había un sótano, oscuro y frío. El aire era denso y olía a humedad. La escalera de madera crujía bajo mi peso, pero me obligué a bajar. Al llegar al último escalón, vi una luz temblorosa al final del pasillo. La luz iluminaba una vieja mesa cubierta de polvo, y sobre ella había una caja pequeña. Al acercarme, el corazón me latía desbocado. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro había un viejo diario, con páginas amarillentas. Apenas podía leer las letras desgastadas, pero había algo que me llamó la atención: nombres, fechas, y una última frase que decía: nunca olvides lo que hiciste. Justo en ese momento, la luz parpadeó y todo se oscureció a mi alrededor. Una risa gutural resonó a mis espaldas. No estaba solo. Aterrado, giré rápidamente. La figura que había visto en el bosque estaba frente a mí, los ojos brillantes en la penumbra. No sabía quién era, pero el terror me paralizó, y en ese instante, comprendí que tal vez no era una simple historia de desapariciones. La casona guardaba secretos de los que nunca había escapado. Capítulo 3. Estaba atrapado en un mar de oscuridad. La figura frente a mí era más que una sombra, parecía estar formada por la misma desesperación que resonaba en los ecos de la casa. Mi mente luchaba con la idea de que podía ser solo una alucinación, un producto del terror y la soledad. Pero todo eso cambió cuando escuché la risa nuevamente, más cerca esta vez, como una burla directa a mi miedo. ¿Quién eres?, logré murmurar con voz temblorosa. La figura no respondió, pero un parpadeo de luz reveló un rostro desgastado. La mujer del retrato en el ala oeste. Mis piernas flaquearon y me senté en el suelo frío, incapaz de apartar la mirada de esos ojos que parecían atravesar mi alma. Recordé el diario. ¿Tú, te refieres a lo que hice?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería aterradora. La figura dio un paso adelante, arrastrando sus pies con un sonido que pareció venir del fondo del abismo. La pena y el rencor se reflejaban en su semblante. Me di cuenta de que tenía que enfrentar la verdad. En ese momento, tomé una decisión. No iba a huir. Me levanté, aún tembloroso, pero con una nueva determinación. Si me vas a mostrar algo, hazlo, dije, esperando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. La mujer asintió lentamente y, con un simple gesto de su mano, la oscuridad pareció encogerse, revelando un pasillo detrás de ella. Sin poder resistir la tentación, seguía la mujer adentrándome en la penumbra. A medida que avanzábamos, recuerdos distorsionados comenzaron a llenar el aire. Vi figuras borrosas que susurraban entre sí, sombras que se movían a mi alrededor. Escuché fragmentos de conversaciones, ecos de antiguos residentes, sus vidas marcadas por el sufrimiento. No olvides lo que hiciste, repetían. ¿Qué sucedió aquí?, pregunté, sintiéndome más perdido con cada paso. Finalmente llegamos a una puerta antigua. La mujer la empujó con suavidad, y el aire se volvió denso y caliente, como si la habitación que estábamos por ingresar hubiera estado atrapada en el tiempo. La luz se filtró por las grietas de las ventanas cubiertas de polvo, iluminando lo que parecía ser una sala de reuniones. Los muebles estaban cubiertos de telarañas y suciedad, pero había algo más allí, un viejo mural en la pared. Con cuidado, me acercé. El mural mostraba un grupo de personas, semblantes tristes, rodeados de lo que parecían llamas. Los rostros me resultaban familiares, y las imágenes comenzaron a encajar. Son ellos, pensé, los desaparecidos. Fue entonces cuando una historia comenzó a revelarse. La mujer detrás de mí nunca había estado en paz, y quería que yo conociera lo que había llevado a la casa a este estado. Fue un sacrificio, una elección terrible de la que nadie había salido ileso. Y en el centro de todo estaba un nombre. El mismo nombre que había encontrado en el diario. María, susurré, a medida que el horror se apoderaba de mí. Eres María.
Su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y tristeza. Entendí que estaba siendo elegido, que debía desvelar esta verdad. Pero aún me quedaba una pregunta. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo romper el ciclo que la mantenía atrapada? Mientras me enfrentaba a la verdad, sentí una presencia detrás de mí. La risa ya no se oía, pero su eco se sentía más fuerte que nunca. La figura en la puerta se disolvió en la oscuridad, y las sombras comenzaron a cobrar vida nuevamente. Yo sería el siguiente en salir, o eso parecía. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, comprendí que esto era solo el comienzo. Necesito encontrar la manera de liberarte, pensé. Y en ese momento, la casa pareció temblar con la urgencia de encontrarse con la verdad oculta en sus paredes. Capítulo 4. La sala comenzó a vibrar de manera inquietante mientras la oscuridad se compactaba, como si quisiera tragarnos. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas, susurrándome a través de los ecos de las voces perdidas. Me quedé paralizado, sintiendo como el aire se encogía a mi alrededor. Algo debía ser dicho, pero no sabía que María permaneció detrás de mí. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, mis palabras pareciendo perderse en aquel abismo de sombras. Ella avanzó un paso, y su expresión se tornó grave. No había respuestas fáciles, pero sentía que su dolor resonaba en mi propia piel. Debes conocer la verdad, insistió, su voz un susurro casi inaudible. Hay algo más en esta casa, algo que se manifiesta con cada acto de miedo, de culpa. No puedo estar en paz hasta que se revele. A medida que hablaba, el mural detrás de mí emitió una luz tenue, como si respondiera a sus palabras. Giré la cabeza hacia el mural y noté que las llamas que lo rodeaban parecían cobrar vida. Las figuras tristes ahora miraban hacia mí, sus ojos vacíos, pidiendo ser escuchados. ¿Qué es lo que pasó en esta casa?, murmuré, renuente a buscar las respuestas, pero incapaz de detenerme. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire. Me dio un salto en el pecho. «No mires», gritó una voz desde el fondo de la sala. Era un eco de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Mi mirada se deslizó hacia el mural cuyo detalle se había intensificado. El fuego emanó por un instante y vi sombras luchando, agrupadas en un rincón, sus rostros distorsionados por el terror. El tiempo pasado parecía superponerse al presente, cada imagen una historia que quería ser contada. «No puedes quedarte aquí», volvió a advertir la voz en un tono más urgente. Comprendí que cada segundo que pasaba allí, más atrapado estaría. Pero algo en mí sabía que no podía solo marcharme. Necesitaba ayudar a María, a esos rostros olvidados. ¿Cómo?, conseguí preguntar entre susurros temblorosos. La mujer avanzó, tomando mi brazo, y en su toque sentí una oleada de energía que corría por mi cuerpo. «En el granero, lo encontrarás. Allí está la clave. Pero ten cuidado, no estás solo». De repente, la oscuridad a nuestro alrededor estalló en movimiento. Las sombras comenzaron a retorcerse como serpientes, y una risa resonó con una fuerza inquietante. En un instante, la puerta antigua se cerró de golpe, atrapándonos en aquel purgatorio. Nuestras respiraciones se entrelazaron en un caos de adrenalina. La casa estaba furiosa, y se burlaba de mí, como si supiera que no estaba preparado para enfrentar lo que venía. María miró por última vez al mural, y su rostro reflejó una mezcla de temor y determinación. «Ve, ahora», me urgió, sin pensarlo, giré y corrí hacia la salida, pero el pasillo parecía alargarse interminablemente. A cada paso, el sonido de la risa se intensificaba, presionando mi mente. «No volveré a ser un espectador», grité, apretando los dientes. Si había alguna forma de romper ese ciclo de sufrimiento, ahora era el momento, pero a medida que me acercaba a la puerta, la sensación de que alguien o algo me observaba se volvió abrumadora. Volteé para ver sombras moviéndose detrás de mí. Pude sentir cómo la muerte misma me seguía de cerca. ¿Podría encontrar la salida? ¿Podría salvar a María y revelar la verdad que todos en aquella casa necesitaban? Estaba a punto de averiguarlo, pero debía ser rápido. Las sombras se estaban acercando y, por primera vez, comprendí que la casa misma era una casa, y yo era la presa. El tiempo se me acababa.
Capítulo 5. Corrí con todas mis fuerzas, pero el pasillo parecía un laberinto. El dolor en mis piernas se intensificaba, pero no podía detenerme. María estaba en peligro, y esas sombras estaban más cerca de lo que quería admitir. A cada paso que daba, sentía su aliento frío y oprimente justo detrás de mí, como un recordatorio de que no estaba solo. La risa resonaba como una burla, retumbando en mis oídos. No dejes que te atrapen, susurré para mí mismo, tratando de mantener la calma. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que había visto en el mural. Las figuras en lucha. ¿Qué significaban? ¿Quiénes eran? Cada pregunta solo aumentaba mi ansiedad. Finalmente, llegué a la puerta. La manija era fría al tacto. La abrí de golpe, y un crujido chirriante resonó en el aire. El granero debía estar cerca, y sabía que era allí donde encontraría las respuestas. Me lancé afuera, sintiendo una brisa helada que cortaba mi rostro. Pero el respiro de la libertad duró poco. Detrás de mí, las sombras parecían danzar, queriendo atraparme de nuevo. No podía mirar atrás. De hueso asombroso, una lucha interna entre mi instinto de supervivencia y la necesidad de ayudar a María. Con un tirón de desesperación, comencé a correr hacia el granero que se dibujaba en el horizonte. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo profundo que hacía de la escena algo aún más inquietante. El granero, viejo y condenado, se mantenía erguido entre los árboles, como una advertencia. La puerta estaba entreabierta, y una sombra se movía en el interior, como si me estuviera esperando. Esto no puede ser bueno, pensé, el miedo presionando en mi pecho. Sin embargo, no podía dar la vuelta. Presioné la puerta y entré de golpe. El aire en el interior era espeso y polvoriento. Había cajas amontonadas y herramientas oxidadas, pero la luz de la luna se filtraba a través de una grieta en el techo, alumbrando un viejo baúl en el centro de la sala. Me acerqué temeroso, la curiosidad combatiendo mi instinto de salir corriendo. Al abrir el baúl, un chorro de luz plateada iluminó el rostro de María en mi mente. Dentro del baúl había documentos, fotografías y un diario desgastado. Las páginas estaban amarillas, pero pude distinguir algunas palabras: sacrificio, venganza y siempre volverá. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. ¿Qué había pasado aquí realmente? ¿Qué necesitaba enfrentar? En ese momento, el granero retumbó. La puerta se cerró de golpe, y el aire se volvió aún más opresivo. Volteé hacia la entrada, y las sombras estaban allí, avanzando lentamente. Mi corazón latió con más fuerza. No tenía tiempo. En algún lugar, algo o alguien estaba más allá de lo que sabía. María, grité, sintiendo que la oscuridad se espesaba. Su espíritu seguía conmigo, guiándome. ¿Qué debo hacer? La voz de la mujer resonó en mi mente, una mezcla de esperanza y desesperación. Había que desentrañar la verdad. Pero eso significaba que debía enfrentar lo que se escondía allí. Antes de que pudiera procesar todo, una figura emergió de las sombras. Su rostro estaba cubierto, pero la presencia era inconfundible. Bienvenido, murmuró una voz fría. Has llegado justo a tiempo para el final. Mi respiración se detuvo. Esto no tenía sentido. Solo sabía que la casa podía estar viva, y yo aún era su prisionero. Se estaban cumpliendo los tiempos, y yo estaba a punto de descubrir la verdad, pero a un precio. Sin vuelta atrás. Capítulo 6. La figura que tenía delante parecía flotar entre las sombras, y cada palabra que pronunció era como un eco que vibraba en el aire cargado. ¿Qué quieres de mí?, logré articular, aunque las palabras salieron más como un susurro de lo que quise. La imagen de María y su sonrisa aparecía y desaparecía en mi mente como un destello lejano. Es un momento decisivo. Tienes una elección que hacer, contestó la figura, y aunque su voz era suave, había una firmeza helada en cada sílaba que me puso alerta. La oscuridad parecía acercarse más, su aliento gélido quemando mi piel. Estaba atrapado, pero aún podía brotar una chispa de resistencia. ¿Qué elección?, pregunté, con la esperanza de ganar tiempo. La verdad es que mi mente estaba en caos. No sabía si lo que estaba viviendo era real o una pesadilla de la que no podía despertar. Recuperar lo que perdiste o dejarlo atrás para siempre, dijo la figura,
dando un paso adelante. La sombra en su rostro se movió, revelando un brillo tenue en su mirada. María está atrapada aquí, y tú puedes liberarla, pero hay un precio que pagar. ¿Qué precio?, respondí con nerviosismo, la idea de perderla me llenaba de pavor. La sombra sonrió y se acercó más. Noté que tenía una pequeña caja en sus manos. Esta es la clave. Debes encontrar la verdad oculta en este granero. El pasado no está muerto, sigue vivo, al igual que su deseo de venganza. Con un gesto, la figura me entregó la caja. Era de madera oscura, desgastada por el tiempo. El corazón me latía con fuerza mientras la abría, revelando un medallón antiguo, atrapado en un instante de cristal. El aire pareció enfriarse aún más al sostenerlo entre mis dedos. Lo que guardas en tu corazón es lo que te liberará, continuó la figura, su voz empezando a desvanecerse en el aire. Pero ten cuidado, la verdad no siempre es lo que parece. Sin más advertencias, la figura se desvaneció ante mis ojos, y el granero volvió a retumbar. Las sombras empezaron a cerrarse a mi alrededor. El medallón brillaba intensamente, como si respondiera a mi pánico. Agarré el objeto con fuerza, y algo dentro de mí despertó. Sentí que debía actuar. Con determinación, dejé la caja a un lado y busqué entre los documentos en el baúl. Mientras revisaba los papeles, mis manos temblaban. Encontré una carta que parecía ilustrar un ritual antiguo, uno que hablaba de un sacrificio que podía romper maldiciones. Nombraba a María y mencionaba un nombre, el vigilante. Una ola de terror me atravesó. ¿Era esa la figura de antes? ¿Quién era realmente? De repente, el granero comenzó a oscilar. No había mucho tiempo. Si quería salvar a María, debía entender a fondo lo que había sucedido aquí. Algo clamaba desde la penumbra, clamando por ser revelado. A medida que avanzaba más hacia el centro del granero, sentí la presión del aire aumentar. Las sombras se retorcían y giraban, como si mi búsqueda enfureciera a los seres oscuros que habitaban el lugar. María, grité con todas mis fuerzas. Te encontraré, el eco de mi voz reverberó, pero no recibí respuesta. Entonces, la sombra de un antiguo reloj de pared capturó mi atención. Las manecillas giraban en sentido contrario, indiscutiblemente marcando un tiempo que ya había pasado. Ahí fue cuando lo vi, una inscripción en la madera desgastada, una advertencia final. Quien busque lo que ama, arriesga lo que es. Lo supe en ese instante, mi búsqueda por salvarla podría costarme más de lo que imaginaba. Con un nudo en el estómago, pero con una chispa de resolución, di un paso hacia el oscuro rincón donde todo había comenzado. Capítulo 7. El aire se volvió vívido y frío al acercarme al rincón. Con cada paso, la oscuridad parecía estrecharse, acechando como un depredador al acecho. El medallón en mi mano emitía un leve resplandor, guiándome, pero la luz no era suficiente para ahuyentar el miedo que se acumulaba en mi pecho. En las sombras, algo brilló. Me arrodillé para inspeccionar. Era un viejo espejo, cubierto de polvo y telarañas. Su superficie estaba empañada, pero aún reflejaba una imagen distorsionada de mi rostro. Sin pensarlo, limpié el cristal con la manga de mi camisa, revelando una escena que me dejó paralizado. Capturó a María, pero no era la María que recordaba. La imagen mostraba su rostro, pero en lugar de su sonrisa, había una expresión de angustia y sufrimiento. Su mirada me atravesó, llena de desesperación. ¿Qué te han hecho?, murmuré, incapaz de creer lo que veía. La sombra de un árbol antiguo pasó detrás de ella, como una advertencia. Debes encontrar el corazón de la maldición, resonó una voz en mi mente. Era la figura del granero. Pero no estaba solo en aquel lugar, la atmósfera estaba cargada de una energía inquietante. Volteé hacia atrás, sintiendo que algo me observaba. De repente, las sombras comenzaron a moverse y se extendieron hacia mí, como si fueran tentáculos dispuestos a atraparme. Por instinto, giré y corrí hacia la salida, consciente de que debían estar advirtiéndome del peligro que acechaba. Regresa, gritos invisibles me seguían, resonando en las paredes del granero. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y me detuve abruptamente. Caminé hacia atrás, la respiración entrecortada.
Tragué el nudo que se formaba en mi garganta, sintiendo el medallón aún caliente en mi mano. En el centro de la sala, la luz del medallón empezó a oscilar, causando que las sombras danzaran a mi alrededor. Era como si estaba señalando algo. El terror y la confusión se transformaron en un propósito claro: debía desenterrar la verdad sobre lo ocurrido en ese lugar. En lo profundo de mi ser, sabía que tenía que enfrentar lo que había sucedido. Volviendo al espejo, me concentré, rasguñando frenéticamente en mi mente por un recuerdo que quizás había olvidado. El vigilante, murmuré. La figura me había mencionado, pero ¿quién era realmente? Algo me decía que conocerlo era la clave. Corriendo a la pared lateral, donde la energía se sentía más intensa, mis manos comenzaron a explorarlo. Busqué, aún con miedo, algún tipo de entrada oculta. Cada toque era un eco en mi corazón. Entonces, mi mano se detuvo al encontrar una pequeña hendidura. Sentí una corriente helada atravesando mi cuerpo. Tomé una respiración profunda y presioné. La pared se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro que se adentraba en las profundidades del granero. La oscuridad adentro parecía viva, palpitando con una fuerza extraña. ¿Qué te has llevado, vigilante?, pregunté en voz baja, casi como si una respuesta llegara del otro lado. No podía darme miedo en ese momento, debía encontrar a María. El medallón brilló aún más, impulsándome hacia adelante. Di un paso hacia el pasaje. La oscuridad se cerró detrás de mí con un estruendo, y supe que ya no había vuelta atrás. El eco de mi propia voz me retumbaba en los oídos y el miedo se intensificó al darme cuenta de que, por fin, estaba a punto de descubrir los secretos enterrados en el granero. En ese instante, una risa baja resonó desde el fondo del pasaje. Era inconfundible, y helada. Un frío instantáneo corrió por mi espalda al darme cuenta de que no estaba solo. Capítulo 8. La risa resonó nuevamente, y mi corazón se aceleró. No podía quedarme ahí parado, así que avancé por el pasaje, con el medallón iluminando el camino. Las paredes de tierra parecían cerrar el espacio, y el aire se sentía denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz sonó más apagada, como si las sombras se tragaran el sonido. La risa se detuvo, y un silencio abrumador se apoderó del lugar. Me sentí como si estuviera atrapado en un laberinto, sin saber si seguir adelante o regresar al granero. Justo cuando mi mente comenzaba a atribularse, una figura emergió de la penumbra. Era alta y delgada, con una silueta que se retorcía en ángulos imposibles. Mi estómago se encogió de horror. El vigilante, pensé, aunque no tenía idea de qué esperar. Has llegado lejos, chico, dijo una voz profunda, como el crujido del fuego en una noche fría. Pero aún no estás listo para conocer la verdad. La figura se acercó un poco más, y el medallón brilló, iluminando momentáneamente su rostro. Era pálido, casi translúcido, con ojos que reflejaban un profundo vacío. ¿Qué le has hecho a María?, cuestioné, el miedo transformándose en rabia. ¿Dónde está? María es solo un peón en este juego, como tú. Su risa, seca y burlona, resonó a mis espaldas, desvaneciéndose de manera inquietante. Alcanzar el corazón de la maldición te costará más de lo que imaginas. No podía permitir que el pánico me dominara. Me acerqué, desafiando la sensación opresiva que me envolvía. ¿Cuál es el precio? ¿Por qué todos parecen temerte? Porque soy quien se alimenta de lo que tú valoras. La desesperación es mi manjar. Su sonrisa reveló una serie de dientes afilados, mientras retrocedía lentamente. Cada paso que das aquí está marcado por la incomprensión. Si quieres encontrarla, tendrás que despojarte de tu propia luz. Despojarme de mi luz, repetí, tratando de entender. ¿Qué significa eso? Expectativa, recuerdos, amor. Todo eso se convertirá en el combustible de tu viaje hacia la oscuridad. La figura comenzó a desvanecerse mientras una bruma espesa comenzaba a llenar el pasaje. ¿Tú decides, acogerás la oscuridad o renunciarás a tu búsqueda? Con cada palabra, el miedo se aferraba más a mí. Pero no podía dar marcha atrás. No podía rendirme ante esta entidad. No te haré caso, respondí con más certeza de la que sentía. Voy a encontrar a María y a liberarla.
Las sombras a mi alrededor parecieron contorsionarse con furia. Entonces prepárate, para pagar el precio. Sin decir más, la figura desapareció en la negrura, dejando un pasillo en silencio y un eco de mis propios pensamientos. La desesperación creció, pero decidí seguir adelante. Vagué por el pasaje, memorizando cada paso, cada giro, guiado solo por la luz del medallón. Al final del túnel, vi una tenue luz. Era un resplandor cálido, diferente al frío abrazo de las sombras. Me llevé la mano al pecho, sintiendo la palpitante esperanza. Tal vez, allí adelante, encontraría lo que necesitaba. Sin embargo, a medida que me acercaba, un retumbar estremeció el suelo, y todo el pasaje comenzó a colapsar a mi alrededor. No. Grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mí nuevamente. La luz comenzó a desvanecerse a medida que el pasaje caía en ruinas. María, mi voz se perdió en el eco del colapso, y comprendí que la oscuridad no se rendiría fácilmente. La búsqueda apenas comenzaba, y el precio por la verdad se alzaba frente a mí, desdibujando las fronteras entre el amor y el sacrificio, y entonces, en la penumbra, sentí que había algo más. Una figura familiar apareció entre las sombras, y mi corazón se detuvo. María, murmuré, incapaz de creer lo que estaba viendo. Pero el reflejo en sus ojos desesperados me dejó helado, estaba atrapada. Y ahora, la oscuridad había comenzado a reclamarme también. Capítulo 9. No puede ser, balbuceé, sintiendo cómo las palabras se enredaban en mi garganta mientras miraba a María. La iluminación quebrada apenas la dejaba ver, pero sus ojos reflejaban un temor que consumía cualquier esperanza que había tenido. ¿Cómo llegaste aquí? Ayúdame. Gritó, extendiendo sus manos hacia mí. El horror se suavizaba con su desesperación. No puedo salir. Hay algo, no sé, algo oscuro tomando control de mí. Sentí un tirón en mi pecho. Su voz temblaba y la desesperación en sus ojos me decía que el vigilante ya había comenzado a jugar su juego. Voy a sacarte de aquí, prometí, luchando por recordar su rostro entre las sombras. La luz del medallón se volvió inestable, como si dudara de su propio poder. Mientras me acercaba, el pasaje temblaba bajo mis pies. La tierra crujía, empujando a la oscuridad a mi alrededor. Tentáculos de sombra parecían emerger de las paredes, intentando atrapar mis tobillos. No. Déjame, grité, tratando de despejar el camino. Ten cuidado. María gritó, su voz elevada. No te acerques demasiado. Pero las palabras llegaron demasiado tarde. Una de las sombras se lanzó hacia mí, estrechándose como un abrazo mortal. Instintivamente, levanté el medallón, que chisporroteó una luz intensa. Las sombras se detuvieron, temerosas del resplandor. Atrás. Déjenme en paz, rugí, sintiendo la chispa de coraje crecer en mí. El resplandor cortó un camino hacia María, pero una parte de mí sabía que no duraría. Mientras me acercaba, vi que su figura comenzaba a desvanecerse en la bruma. María. No te vayas, grité. No podía dejar que la oscuridad la tragara de nuevo. Era un juego macabro, y yo estaba en el centro. Tenía que hacer algo más. Entonces, recordé las palabras del vigilante, despojarte de tu luz. Ahora entendía. No podía conformarme con derrotar a las sombras, tenía que ser más astuto. ¿Qué tengo que perder?, murmuré para mí mismo, con una rapidez que no sabía que poseía. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad me envolviera. Sentí que mi luz interna se desvanecía, entregándome al miedo y al dolor. La desesperación comenzó a mostrarme vislumbres de mi propio pasado, de momentos que había temido recordar. Pero esta vez, estaba listo para usarlos. Ahora, grité, abriendo los ojos. Ahora sé lo que soy. Con esa determinación, giré el medallón con fuerza. Una explosión de luz brotó, iluminando todo el pasaje. Las sombras gritaban, retorciéndose y encogiéndose en la brillantez. María, llamé de nuevo, y para mi sorpresa, vi que su forma empezó a recuperarse, rodeada por el resplandor. Toma mi mano. Ella dudó, pero finalmente corrió hacia la luz, extendiendo su mano con esperanza.
La tensión en el aire se acentuó cuando nuestras manos finalmente se unieron, y el medallón reaccionó, enviando un pulso de energía que atravesó la oscuridad. Con un grito de furia y dolor, las sombras comenzaron a desvanecerse, dispersándose como rastrojos en el viento. Pero el pasillo seguía temblando, y estaba claro que la victoria tenía su precio. Esto no es suficiente, pensé. No se va a dejar vencer tan fácilmente. A medida que la grosera oscuridad se disipaba, un rugido vibrante resonó por todo el túnel. «Has hecho un gran error, chico», se escuchó, y una sombra amenazante se alzó de nuevo, tomando forma. Era el vigilante, su cara retorcida en una mueca de ira. «No escaparán de mí tan fácilmente». Y justo cuando su mirada se fijó en nosotros, un nuevo terror se apoderó del momento. La lucha apenas comenzaba, y esta vez, ni la luz ni la oscuridad parecían ser suficientes para detener lo que estaba a punto de desatarse. Capítulo final. La oscuridad estaba viva, y el vigilante se alzaba ante nosotros, un monstruo hecho de sombras y resentimiento. Su risa resonaba en el aire como un mantra aterrador, llenando el túnel con un eco de desafíos. ¿De verdad crees que has ganado? Este ciclo nunca terminará, dijo, sus ojos destellando en la penumbra, reflejando una determinación que helaba la sangre. Tenía que pensar rápido. Con María a mi lado, el medallón temblaba, como si tuviera conciencia propia. La luz que emanaba era nuestra única esperanza, pero el vigilante parecía absorber su brillo, convirtiéndolo en ansiedad. No podemos quedarnos aquí, dije, sintiendo la presión del tiempo desgastarse. Debemos encontrar la salida. Instintivamente, tiré de la mano de María y corrimos hacia la luz que aún brillaba al final del pasaje. Pero la oscuridad lo abarcaba todo, a medida que sombras amenazantes se extendían y enrollaban a nuestro alrededor. Sentía el sudor frío en mi frente, y el pulso de mi corazón resonaba en mis oídos. «No», gritó el vigilante, su voz era un rugido desgarrador. «No permitiré que se vayan». Fue entonces cuando comprendí que no podía huir sin enfrentar lo que me había traído aquí. Nunca podría liberarla si no rompía con el ciclo de todos esos años de sufrimiento. Con una respiración profunda, decidí que debía dar un paso atrás, confrontar al vigilante, pero no sin el poder del medallón. «Esto termina aquí», grité, levantando el medallón entre nosotros. Clasificando las memorias de mi vida, los miedos que había enfrentado, sentí que esas experiencias se entrelazaban más firmemente con la luz que emitía. Lo que realmente importa no es lo que se ha perdido, sino el amor que puede renacer. Al pronunciar esas palabras, la luz del medallón estalló en un resplandor deslumbrante, y todo lo que había sentido, todos los lazos perdidos, pulsaron con vida. El vigilante retrocedió, sorprendido por el poder que emanaba de mí. «No puedes hacer eso», siseó, pero de alguna manera su seguridad había comenzado a tambalearse. Esto era lo que había esperado encontrar, el triunfo sobre el miedo, la aceptación de la luz y las sombras en mí mismo. Las sombras se arremolinaron, frenéticas, mientras la luz comenzaba a consumirlas. Con cada grito saliendo de sus labios, la negrura empezaba a desvanecerse en el aire. Pero sabía que esto no era suficiente. Tenía que enfrentar la verdad de que le ocurrió a María, a mí mismo y a todos aquellos atrapados en la casa. «Debes ver lo que has hecho», le grité al vigilante, porque entendía que su furia no era simplemente maldad, era la representación de lo que había sido despojado, una vida perdida en el ciclo de venganza. Enfrentarlo significaba romper la maldición que mantenía a todos cautivos, incluso a aquellos que la habían traído sobre sí mismos. La luz del medallón chocó contra él, iluminando el espacio donde una forma humana comenzó a discernirse entre sombras. Un rostro conocido apareció por un instante, aquellos que antes habían sido dignos de amor y vida, apenas recordados en sus ecos de susurros. «María», exclamé, sintiendo un tirón en mi pecho mientras la imagen de ella se iluminaba con la luz. Si podía romper la esclavitud del vigilante, podría liberarla a ella y a todos. Con un último esfuerzo, me concentré, uniendo mi voluntad con la energía del medallón. «Cuando el amor triunfa sobre el miedo, liberamos nuestra propia luz», pronuncié, y con eso, una luz brillante estalló, incluso más brillante que antes, arrancándome de las sombras y la oscuridad. En una fracción de segundo,
Recuerdo el granero desmoronándose, y las figuras de las sombras disolviéndose en el aire. Vi a María, con una expresión de serena tristeza en su rostro, como si se despidiera. Y todo se volvió blanco, cuando la luz se desvaneció, ya no estaba en el pasaje. Me encontré de pie en el antiguo granero. Todo estaba en silencio. Ya no había sombras acechando ni susurros que perforaran la tranquilidad. Miré a mi alrededor y vi el medallón en mi mano, normal y frío al tacto. Había una paz inexplicable, casi como si el peso de la casa se hubiera aligerado en su esencia, pero no había rastro de María. Con un nudo en el estómago y una incertidumbre perpetua, supe que lo que había comenzado se había extinguido, pero no entendido por completo. La verdad había sido revelada de alguna manera, pero las sombras podrían encontrarse en otros lugares. No sabía si volvería a ver a María o si realmente había logrado liberarla. Salí del granero y, mientras me alejaba, una pregunta persistía en mi mente: ¿había realmente terminado todo? Y con cada paso me cuestionaba si los ecos de las sombras se seguirían manifestando, o si realmente había aprendido a vivir con ellos. Nunca podré olvidar. Fue el precio del amor y sus consecuencias. Pero el verdadero desafío era aceptar que a veces no todo puede resolverse. Me mudé a un lugar diferente después de eso, lejos de la casona y sus recuerdos. A veces, al mirar hacia el bosque, el viento parecía susurrar nuevamente. Era una advertencia, o un eco de amor todavía vivo. Nunca lo supe.